tus amigos, a todos tus entrenadores y a todos tus pequeños primos y demás esperándote para poder darte un abrazo. Es increíble todo el apoyo que nos han demostrado durante 15 días y bueno, esto seguro que es bueno, lo que mejor, lo que no, o sea, no me podía esperar nada mejor. Creo que tanto as mulleres como os homes estamos facendo un traballo excepcional para chegar uns Xogos Olímpicos que independentemente de medallas ou diplomas todos son campións porque é un esforzo inhumano que temos que facer para chegar ali. E bueno, estas Olimpiadas foron das mulleres, pero espero que Río sean das mulleres e dos homes. Creo que de momento estos 5 días voy a intentar no pensar en las próximas, disfrutar de lo que hemos conseguido y luego lo que tendremos que hacer es empezar un nuevo proyecto que nos lleve a Río, claro. ¿Te enseñas la medalla acá? Hombre, por supuesto. Ese oro. Precioso. Nada, que muchas gracias a todos por venir y que nada, que este oro es para todos. Impresionante, la verdad impresionante, pero me imaginaba bastante tal, pero no tanto, con todos estos micros no me los imaginaba. A regata foi moi dura o último día, o chegar despois da cena de todos os regatistas que fomos a cenar, cos que estábamos en Weymouth, pois estaba emocionada, moi cansada, non era capaz de dormirme e bueno, moi contenta. Viñen co piloto viñe en cabina todo o trayecto desde Madrid, así que foi impresionante tamén. Sí, bueno, ya me lo esperaba porque había muy poco tiempo de conexión y bueno, eran muchas maletas, ya suponía que no iba a llegar. No, no, la medalla de momento conmigo. Pois a verdade que é un auténtico placer que nos veñan a recibir con estas ganas, toda esta xente. E bueno, pois é un placer que, bueno, sinto-me moi contento por ter este recoñecemento. A medida que vai pasando o tempo, pois a verdade que xa me pasou coas outras medallas que vaste dando conta da repercusión que ten e disfrútalo moito máis despois que no momento da medalla. Desde fora sí que foi moi emocionante, xa que viña fora de carreira e de repente aparecí por aí. Claro, todas as medallas son para a miña nai, esta non vai a ser menos. Cando enfríe un pouquiño todo isto, pois xa tenemos unha conversación pendente, sentarémonos e veremos que facemos. Iremos primeiro tomaremos unhas boas vacacións e despois xa se verá que facemos. De acampada así es. Vas a ir de acampada? Pois sí, teño pendente aí ir de acampada con meu sobrinho ás Cíes e, bueno, como prometido deuda, tocará ir ali. Una lástima no poder haber traído esta medalla para casa y bueno, me vi mejor que nunca, con muchísimas opciones y no pudo ser, pero bueno. El hecho de poder estar en la final, decir que tengo un diploma olímpico en K1 es algo increíble y sé que, bueno, que ahora mismo en el momento me dio mucha tristeza y me vine abajo, pero ahora mismo sí que considero que es un grandísimo resultado. Yo lo que quiero es luchar por mi sueño es poder tener una medalla. Llevo intentándolo muchos años, por una cosa por otra al final no puede ser. Entonces ahora mismo desconectaré, me relajaré un poco de mis vacaciones y después seguiré entrenando pues, para intentar conseguir, poder estar en Río, que ha de ser muy difícil poder conseguir esa clasificación y otra, pues poder conseguir esa medalla. Mucho porque sé lo que cuesta ganarlas, ¿no? Y trabajé muchísimo, muchos meses, muchos años muy duros de sacrificios y bueno, he tenido la suerte de conseguirla. Para Pekín trabajé también lo mismo y no tuve esa suerte, o sea que el deporte es así, hay unas veces que salen mejor las cosas, otras peor, pero bueno, muy orgulloso y muy contento de la carrera que hice. Sí, tengo medallas y triunfos en todas las competiciones importantes, excepto en los Juegos Olímpicos y ahora tener una plata pues siempre te quita un peso de encima. ¿En la cabeza está Río, el oro en Río o no? Sí, 4 años pueden dar para mucho. A día de hoy estoy muy motivado, con muchas ganas y ojalá llegue a Río, no solamente estar en Río, sino estar en condiciones de luchar por las medallas. Tengo que reconocer que ha sido un año muy duro para mí, por todo en general. Los problemas que hemos tenido con el club, la lesión que me tuvo 5 meses apartadas de las pistas, pero yo creo que esta medalla lo ha compensado todo, ¿no? Y al final, pues bueno, hemos tenido suerte y estoy súper feliz. Estábamos flipando porque no podíamos más. Cuando vimos que íbamos a la prórroga no dábamos ganado, casi estuvimos a punto de perder, pero bueno, creo que el esfuerzo ha merecido la pena y pues encantada. Venga, ahí Galicia al poder, claro que sí. Es que eso es coña. Hola.